Este es un ejemplo que les voy a mostrar de aplicación de la ley de Gauss, ¿no? La cantidad de ejemplos, la variedad de ejemplos es bastante, ¿no? Este es un caso particular nada más. El ejemplo dice lo siguiente. En una región particular de la atmósfera debe ir registrando los datos que se entregan en este ejercicio. En una región particular de la atmósfera se ha medido el campo eléctrico de la Tierra, resultando ser de 150 newton partido por coulomb a una altura de 250 metros. ¿Ve? Medido obviamente desde la superficie de la Tierra. Y de 170 newton partido por coulomb a 400 metros, en ambos casos dirigido hacia abajo. Lo que nos están diciendo entonces que acá hay un campo vertical que está dirigido hacia abajo, vertical hacia abajo, el vector E apunta hacia abajo, pero este campo eléctrico va disminuyendo en módulo cuando nos vamos alejando de la superficie terrestre. Entonces, ¿no es cierto? Si nos dice que a 400 metros de altura el campo vale, por ejemplo, 150 newton partido por coulomb, y a 250 metros vale 150, y de 170 a 400 metros, ¿no? Entonces, ¿no es cierto? Lo que nos pide el ejercicio es hallar la densidad de carga volumétrica de la atmósfera, suponiendo que es uniforme entre los 250 metros y los 400 metros. Así entonces tenemos que hallar, ¿no es cierto?, densidad de carga. Para resolver este ejercicio, necesitamos aplicar, ¿no?, la ley de Gauss, ¿no? Y es lo que nosotros vamos a hacer. Ok. ¿Me están escuchando bien? ¿Sí? ¿Vieron la diapositiva y todo? Pregunta. Sí, profe, se escucha bien. ¿Ya vieron la diapositiva? ¿Sí? Sí, profe, también se veía. Ahora no se ve. Ya. No, ya la saqué ya. Entonces voy a tratar de resolverlo ahora usando la pizarra. Voy a tener que escribir aquí con el mouse. ¿Listo? Ya. Díganme si se ve o no la pizarra blanca. Apenas la muestre. Y también me tienen que decir si se ve lo que estoy escribiendo. Ya. ¿Se ve la pizarra? Sí, profe. Ya. Entonces, ¿no es cierto? Voy a tratar de escribir aquí para ir desarrollando el ejercicio, ¿no? Lo que nosotros tenemos que hacer es aplicar la ley de Gauss, ¿no? Entonces, veamos. Flujo cuesta re harto. Igual. Se anota por la letra phi, ¿no? ¿Ves? Igual. Es una integral de superficie. ¿Listo? Le ponemos así. Integral de este producto. El vector campo
Y aquí tengo que dibujar un puntito. Eso va a representar un punto de multiplicación. Punto. N-tongo de A. Elemento diferencial de área, de A. Eso es el flujo. ¿Listo? Igual. Esta integral, que es una integral de superficie, se hace sobre una superficie cerrada, ¿no? Por eso se coloca ese símbolo allí en la doble integral. Y este flujo siempre es igual a la carga Q, que es la carga interior, ¿no? Vale decir, la carga que encierra la superficie cerrada, dividido por epsilon 0. Esto es lo que nosotros vamos a usar para calcular para resolver el ejercicio. ¿Leen lo que estoy escribiendo? Pregunto si se lee lo que estoy escribiendo. Sí, profe, se ve súper bien. Tengo que saberlo. Listo, si no me responden, entonces no voy a quedar con la duda. Ya, entonces, para usar esta ley acá, en este ejercicio, necesito primero que todo elegir una superficie gaussiana. Una superficie gaussiana es una superficie imaginaria que uno elige, ¿listo? Puede tener cualquier forma. Puede tener, por ejemplo, una forma esférica, una forma cilíndrica, una forma de paralelepípedo, una forma piramidal, etc. La elección de la superficie va a depender de la simetría que presente la situación, de los datos que tenga el problema. En este caso, ¿no es cierto? El campo eléctrico apunta verticalmente hacia abajo. Es un campo en donde las líneas de campo van directamente hacia abajo, pero va variando en magnitud. O sea, a medida que nos alejamos de la superficie terrestre hacia arriba, ¿no? El campo eléctrico entonces va a ir cambiando. En este caso, ¿no es cierto?, va a ir disminuyendo, ¿no? Con estas consideraciones, tomando en cuenta que el campo eléctrico es vertical, nosotros vamos a elegir como superficie gaussiana una superficie cilíndrica. ¿Listo? Aquí lo voy a dibujar. Vertical. La tapa superior. Estos son los lados verticales y la tapa inferior. Listo. Entonces, este es un cilindro, ¿no?, cuya altura, esa, mide h. Esta tapa superior tiene área A. La tapa inferior también tiene área A. Listo. Esta es una superficie cerrada. Entonces, ¿no es cierto?, en la tapa superior, acá, el vector unitario n-tongo apunta verticalmente hacia arriba. ¿Ve? En la etapa inferior, el vector n-tongo apunta verticalmente hacia abajo. Entonces, este es la goma. Este va a ser n-tongo. Ahí. Y este también es n-tongo.
No es tan difícil escribir, no queda muy bien que digamos, pero ¿qué le vamos a hacer? El vector E, aquí apunta hacia abajo. ¿Ve? Aquí también, en esta parte, E apunta hacia abajo. Aquí arriba, ¿no es cierto?, vale que es la parte que está más lejos, ¿no es cierto?, que es la parte que está a 400 metros de altura, aquí vale 170, 170 newton dividido por Coulomb, que es la unidad de campo. ¿Sí? Aquí abajo, el E vale 150. Newton dividido por Coulomb. Ya. Eso. Y en estas caras, en este lado, en el manto cilíndrico, el vector unitario n tongo es así, perpendicular hacia la superficie, hacia afuera. Siempre, siempre, en las superficies cerradas, el vector unitario n tongo apunta hacia afuera del volumen que encierra la superficie, ¿no? Entonces ahora lo que vamos a hacer es calcular el flujo a través de todo este volumen cilíndrico completo. ¿Ve? Hay que ver aquí que las líneas de campo, no, líneas de campo eléctrico, son líneas verticales. Verticales dirigidas hacia abajo, rectas. ¿No? Y estas líneas verticales, ¿no es cierto?, solamente cruzan la cara superior y la cara inferior. ¿Ve? Pero no cruzan esta cara, ni tampoco esta parte. Todo el manto cilíndrico no es atravesado por las líneas de campo. Las líneas de campo son paralelas, ¿no?, al manto cilíndrico. Todo el manto que rodea, ¿no es cierto?, el cilindro. Por lo demás, aquí, en esta parte que está aquí arriba, el valor de E es constante. Aquí el valor de E también es constante. Entonces, no tenemos para qué integrar. Cuando calculamos el flujo phi, aquí le voy a poner phi igual. El vector E ¿no es cierto?, punto, un producto escalar, n tongo, y aquí, ¿no es cierto?, que estamos calculando el flujo en la cara superior, le ponemos simplemente por A. Por A nomás. ¿Por qué? Porque A es el área de esta cara superior. ¿No? Y lo mismo hacemos aquí abajo. Ahí. Abajo, ¿no es cierto?, tenemos que multiplicar E.n tongo y por A. No es necesario integrar porque el campo eléctrico, ¿no es cierto?, E tiene el mismo valor en cada punto, tanto de la cara superior como en la cara inferior, ¿no? Y para el caso de la del manto cilíndrico, la superficie curva, ¿no?, que termina, que encierra, el flujo es cero. Entonces, veamos. ¿Cuánto vale phi? Tenemos que hacer ese producto E.n tongo A, que ¿ve? Observen que el campo E y el n tongo son opuestos. ¿Listo? E.n tongo. Entonces, ese producto nos va a dar, hay que multiplicar módulo de E, ¿no?, que es 170, por módulo de n tongo, que es 1, y por el coseno del ángulo que forman E con n tongo, que es 180. Y eso es menos 1. Entonces esto nos da menos E
por A, nada más. ¿Ve? Eso nos da en la cara superior. En la cara inferior, ¿no es cierto? Este producto, E.n-tongo A. Ahora E y n-tongo tienen la misma dirección. ¿Ve? Entonces, el producto va a ser igual al módulo de E por el módulo de n-tongo, que es 1, y por coseno de 0 grado, que es más 1. Entonces, esto nos da más, y acá abajo le vamos a poner, ¿no es cierto? Como tiene un valor distinto, le vamos a poner E' por A. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer aquí? Factorizar por A. Entonces nos queda paréntesis, ¿no? E' menos E multiplicado por A. Cerramos bien la A. Igual. Esto es paréntesis por si acaso, ¿listo? Sí. Ese es el flujo. El flujo a través de la superficie lateral, que la embarré, ¿no? El flujo a través de la superficie lateral, ¿no es cierto?, es 0, ¿no? Porque si ustedes se fijan, ¿no? Cuando uno calcula el flujo a través del manto cilíndrico, ¿no? El vector E, ¿no? El vector E es vertical, ¿no? Va para abajo, ¿no? Si uno quiere calcular el flujo a través de esta parte, por ejemplo, del manto, ¿eh? El vector E va para abajo, el n-tongo es horizontal. Entonces, el producto escalar E.n-tongo es 0, porque son perpendiculares. Entonces, solamente hay flujo en la parte superior y en la parte inferior. Las líneas de campo entran por la parte superior y salen por la cara inferior, ¿eh? Pero no tienen el mismo valor porque el E va cambiando. Esto tiene que ser igual, ese es el flujo, igual a Q interior, la carga interior, Q interior, dividido por, no quedó muy bueno esto, por epsilon 0. ¿Eh? Ahí no quedó bien escrito eso, lo borramos. Le ponemos aquí entonces Q interior. Ya. Entonces, ¿no es cierto? A nosotros nos piden la densidad de carga. Este Q interior, ¿no?, es la carga que está encerrada aquí, ¿ves? Por este cilindro. ¿Cuánta carga hay dentro? Entonces, ese Q interior nos va a dar igual a epsilon 0 multiplicado por E' menos E y por A. ¿Listo? ¿Ves? Pero a nosotros nos piden la densidad, ρ, esta, ρ. Y ese ρ es igual a la carga interior, el Q, dividido por volumen. Por el volumen, ¿no es cierto?,
que tiene el cilindro. Y eso es el Q. Interior. Y el volumen del cilindro es la altura H que tiene, multiplicado por, ¿no es cierto?, el área basal A. Ya. Listo. ¿Ves? Entonces, con eso estamos listos. ¿Ves? ¿Por qué? Porque esto va a ser igual a. Entonces lo que tenemos que hacer... Lo que tenemos que hacer es entonces despejar, ¿no?, de arriba el cubo interior, ¿no?, y reemplazarlo acá abajo. ¿Ven? Ahí. Ese cubo interior entonces es lo siguiente. Es E', ¿no?, E' menos el E todo eso multiplicado por A y por epsilon 0. ¿Ve? Eso. Ese que ustedes lo pasamos multiplicando. Y eso dividido por H y multiplicado por A. Ahí está. Listo. Entonces, E' menos E multiplicado por A y por epsilon 0 nos da el Q interior. Y eso lo dimos por el volumen, que es H por A. El E' ya lo conocemos, ¿no es cierto? El E', ¿no es cierto?, que es el que va abajo, en la parte de abajo, el que vale 150. El E vale 170. El área A no es necesario porque ahí se puede simplificar. El epsilon 0 vale 8,854 por 10 elevado a menos 12, anótenlo, el valor de epsilon 0, 8,854 por 10 elevado a menos 12, y la altura H es la diferencia, pues, ¿no es cierto?, entre las dos alturas que les digo, ¿no? 400 menos 250. Porque esta cara superior, esta, está a 400 metros de altura, esta que está arriba, y la que está abajo a 250. Entonces, este H vale, ¿no es cierto?, 150 metros, ¿no? 400 menos 250 nos da 150 metros, ¿no? Reemplazamos todos esos valores y obtenemos la respuesta. Ya. Ok. Vamos a, si ya han copiado todo esto, ¿no?, lo han escrito, voy a sacarla, a dejar de compartir. ¿Listo? Ok. ¿Alguna pregunta en este ejercicio? ¿Alguna duda? ¿Cómo se hizo? ¿Sí? ¿Ninguna? Cuesta un poco hacer la escritura. ¿Listo? Pero yo creo que algo se ganó. Voy a ver la posibilidad de comprar, ¿no es cierto?,
una tableta digitalizadora y un lápiz básicos, a ver si acaso eso me permite escribirlo más simple. En el resultado que obtuvimos, ¿no es cierto?, podemos ir reemplazando los datos, ¿no?, conocidos, ¿no?, y entonces buscar, ¿no?, digamos, la alternativa que es correcta, ¿no? Estamos aquí en la diapositiva. Buscar ahí cuál es la alternativa correcta, ¿no? Todo es cuestión de reemplazar el E', el E, ¿no?, y el epsilon 0, nada más, y el H. Con eso el problema está resuelto. Ahí se los dejo para que ustedes lo terminen. Una de las aplicaciones, ¿no?, que se utiliza mucho en el cálculo teórico es aquella que consiste en utilizar la ley de Gauss para calcular campos eléctricos, ¿no? Muchas veces, ¿no?, a uno le dan, ¿no?, la distribución de carga. Le dan el cuerpo que está cargado, ¿no?, y le pueden pedir calcular el campo eléctrico. Entonces, en algunas situaciones, uno puede utilizar esta ley de Gauss para poder calcular el campo eléctrico. El problema en utilizar la ley de Gauss para calcular campos eléctricos está en que este campo eléctrico tiene que exhibir o mostrar una alta simetría. Puede ser una simetría esférica, una simetría cilíndrica, por ejemplo, ¿no?, pero tiene que tener un alto grado de simetría, porque en ese caso, cuando uno utiliza la ley de Gauss, tiene que calcular una integral doble, una integral de superficie, ¿no? Y cuando hay alto grado de simetría, ¿no?, esta integral de superficie entonces puede calcularse fácilmente, ¿no?, en forma simple, sencilla, ¿no? Porque en caso contrario, la integral de superficie se le puede hacer muy compleja de calcular. Ahora, las situaciones en las cuales uno utiliza, digamos, la ley de Gauss para calcular campo eléctrico es aquellas situaciones en las cuales eventualmente hay un alto grado de simetría. Y generalmente nosotros trabajamos en ese contexto, cuando el campo eléctrico tiene ese grado de simetría, una simetría esférica, como les dije, o una simetría cilíndrica. Son los casos, o cuando el campo eléctrico es uniforme. Uniforme en cuanto a dirección y sentido. Puede tener un módulo variable, pero debiera tener una dirección y un sentido uniforme, constante. Así que cuando hay simetría esférica, cuando hay simetría cilíndrica o cuando el campo eléctrico es uniforme en orientación, aun cuando tenga un módulo variable, puede uno utilizar esta ley de Gauss para calcular campos eléctricos. Y esos son los casos que nosotros vamos a utilizar. Solamente en ese caso vamos a usar la ley de Gauss para calcular campos eléctricos. Entonces, a modo de ejemplo, para ver cómo funciona este método, ¿no?, vamos a reobtener algunos campos eléctricos que ya calculamos, ¿no?, anteriormente, en clases anteriores. Por ejemplo, el campo de una carga puntual. Sabemos que una carga puntual crea un campo eléctrico,
Nosotros sabemos una carga puntual. Vamos a considerar la carga puntual positiva. Sabemos que este campo eléctrico E de la carga puntual es un campo, ¿no es cierto?, inversamente es proporcional a la cantidad de carga Q que lo genera. El valor de E es proporcional a la carga Q, ¿no? Pero lo esencial aquí es recordar que este campo eléctrico creado por la carga eléctrica Q es un campo que tiene simetría esférica. ¿Listo? Y esa significa, ¿no es cierto?, cuando uno dice que el campo eléctrico tiene simetría esférica, significa que el E, yo aquí lo estoy indicando, el vector E, depende solamente de la coordenada radial. Ahí, ¿ves? En esa parte ahí, donde estoy indicando aquí, E. Vector E igual E de R, R tongo. Depende, el módulo de E depende solamente de la coordenada radial R. La distancia de cualquier punto al punto donde está la carga Q. Cuando el problema tiene esta simetría esférica, vale decir, cuando el campo eléctrico tiene estas características, vector E igual E de R, R tongo. En ese caso, uno puede usar la ley de Gauss para calcular campo eléctrico. Y es lo que vamos a hacer, ¿no? Tomando en cuenta, primero que todo, que el problema presenta simetría esférica, ¿no? Vamos a elegir como superficie gaussiana una superficie esférica. ¿Sí? Por la simetría le dice, la simetría que tenga el campo le dice qué tipo de superficie puede usar. Uno puede usar como superficie gaussiana un cilindro, un cubo, una pirámide, ¿no? ¿Ve? Que encierren la carga Q. Pero si utiliza, por ejemplo, un cubo o un cilindro o una pirámide, ¿no?, o un paralelepípedo, cuando calcule, ¿no?, la integral de superficie, el cálculo se le va a complicar. Mientras que, si elige como superficie gaussiana una superficie esférica, entonces, ¿no es cierto?, el cálculo se le va a simplificar. En resumen, entonces, ¿no es cierto?, pensamos, ahí está la carga Q que me genera el campo, y esta línea circular, esa que está indicada allí, esa me representa una superficie esférica centrada en Q. Esta superficie esférica la elegimos de radio R minúscula. Y nosotros vamos a calcular el campo eléctrico para puntos de esa superficie. ¿Listo? Esto es lo que se llama una superficie genérica, porque lo que ocurra en esos puntos es lo que va a estar ocurriendo en todos los puntos del espacio. ¿No? Entonces elegimos la superficie gaussiana SG, una superficie esférica de radio R mayúscula centrada en Q. Y tenemos que elegir entonces ahora, ¿no es cierto?, un elemento de área de A en esa superficie esférica. Allí está elegido. Ese que está allí, ese es el elemento de área de A. Un elemento diferencial de área de la superficie. Y para los puntos de esa superficie, el n tongo apunta hacia afuera. Está en la dirección de R tongo, en la dirección radial esta. Esta dirección que está aquí, donde está dibujado el R, esa es la dirección radial. Por eso dibujo ahí R tongo lo mismo que n tongo, perpendicular a la superficie. Y el vector E, de acuerdo con nuestra expresión que está aquí, esa, el E también tiene la dirección radial. ¿Ve? Está según R tongo. Eso es lo primero que tiene que elegir uno. Un elemento de área de A en la superficie gaussiana, un vector unitario n tongo perpendicular a la superficie, ¿no?,
Y tiene que entonces también saber qué pasa con el vector E en puntos de esa superficie o en puntos de ese elemento de superficie, E. Y ahora, ¿no es cierto? Una vez que ya he elegido eso, usamos Gauss. Vamos acá. Ahí. Flujo phi. Esta línea. Flujo phi. ¿Cómo se calcula el flujo phi? Como esta integral de superficie. Integral, E.n tongo de A. Eso es lo que hay que calcular. Entonces ponemos integral de el vector E, ese es E de R tongo. Aquí está indicado. Vector E igual es de R tongo. Eso lo escribimos, ¿no?, de esa forma porque sabemos que este campo eléctrico tiene simetría esférica. Y todos los campos que tengan simetría esférica los escribimos de esa forma. La función dependiendo de la coordenada radial R y multiplicada por el vector unitario R. Y este E, ese lo multiplicamos punto n tongo de A. Pero el n tongo es lo mismo que R tongo. Los dos están en la misma dirección, en la misma sentido. Entonces ponemos R tongo de A. El producto R tongo punto R tongo es 1. ¿Listo? Porque R tongo punto R tongo significa módulo de R tongo, que es 1, por módulo de R tongo, que es 1, y por el coseno del ángulo que forman R tongo con R tongo. Eso es 0 y nos da 1. Entonces 1 por 1 por 1, 1. Y como nosotros tenemos que integrar sobre toda esta superficie esférica, cuando vayamos recorriendo toda la superficie esférica, como el E depende solamente de R, ¿no?, de la coordenada radial R, al recorrer la superficie esférica, el E de R, el valor de E de R, siempre es constante. Tiene lo mismo, porque el R no varía. Lo sacamos fuera de la integral. ¿Ve? Entonces ponemos E de R por la integral desde A. Y esa integral desde A, ¿qué nos da? El área de la superficie esférica. El área de toda la superficie gaussiana. Y eso es 4πr². El resultado del flujo es entonces 4πr² E de R. Ese es el flujo. Y ese flujo, 4πr² por E de R, es igual a la carga encerrada, que es Q, dividido por epsilon 0. De allí despejamos E de R, y como sabemos que apunta según R tongo, obtenemos vector E de R igual 1 partido por 4π epsilon 0 por Q mayúscula partido por R² R tongo, que es el caso del campo eléctrico de una carga puntual que ya conocíamos anteriormente, solo que cuando nosotros lo vimos por primera vez, en lugar de poner la constante 1 partido por 4π epsilon 0, usamos la constante K. Esa constante K es la que equivale a 1 partido por 4π epsilon 0. Y de aquí en adelante ya no vamos a usar más el K. Vamos a usar su equivalencia, 1 partido por 4π epsilon 0. Este es un ejemplo, ¿no?, de la aplicación de la ley de Gauss para calcular campos eléctricos, ¿no? Se puede usar, como les dije yo, para muchas otras situaciones, ¿no?, para calcular otros tipos de campos. Por ejemplo, esta es otra aplicación, ¿ve? Cálculo del campo eléctrico de un hilo recto, ¿no?, un hilo recto muy largo, ¿no?, prácticamente infinito, ¿no?, ¿ve? Y
con una densidad de carga lineal lambda. Podemos usar, ¿no?, la ley de Gauss para calcular el campo eléctrico que crea ese hilo recto. Esto no lo voy a hacer usando la pizarra porque los dibujos son súper complicados. Pero el ejercicio está hecho aquí, lo van leyendo y le voy a ir dando las explicaciones de cómo funciona esto. Ahí está dibujada una varilla, una parte de una varilla que nos representa el hilo, muy largo. Y ese hilo está ahí cargado con densidad de carga positiva, tiene una densidad de carga lineal lambda, ¿no? La lambda es la carga por unidad de longitud, constante. ¿Cuántos coulomb por metro tiene el hilo? Recordemos, ¿no es cierto?, que este campo eléctrico de un hilo muy largo tiene lo que se llama una simetría cilíndrica. Acá yo debería haber usado, en lugar de la letra R minúscula como variable, la variable ρ, pero usé la R nomás, la misma. ¿Qué significa que el campo eléctrico de este hilo sea de simetría cilíndrica? Que tiene la forma E de R tongo. E de R tongo. Pero ahora la distancia R es la distancia de cualquier punto al hilo. La distancia de cualquier punto al hilo. Y el R tongo es el vector unitario perpendicular al hilo. Este tipo de simetría se llama simetría cilíndrica, porque acá la distancia radial R representa la distancia desde cualquier punto al hilo. Es lo que usualmente uno conoce como la coordenada radial ρ. Entonces, como este campo tiene una simetría cilíndrica, entonces usamos como superficie gaussiana una superficie cilíndrica, como la que está dibujada allí de color celeste. ¿Ve? Esta superficie cilíndrica. Así que tomamos una superficie cilíndrica de un cierto largo L y que encierra una parte del hilo, nada más. Y calculamos el flujo a través de esta superficie cilíndrica. Si ustedes se dan cuenta aquí, tiene que el vector E apunta así, en esa dirección, tal como está indicado allí, E. Y el vector área de A, que aquí le puse de S, es n tongo de A. ¿Listo? N tongo de A. Entonces, como el campo eléctrico E es un vector perpendicular al hilo, ¿no?, al hilo cargado, acá no va a haber flujo a lo largo de las tapas izquierda y derecha del cilindro. Esa superficie cilíndrica tiene una tapa a la izquierda, una tapa a la derecha. Pero a través de esas tapas, izquierda y derecha, no hay flujo. Solamente hay flujo a través del manto cilíndrico, de la superficie celeste que está dibujada allí. Esa, nada más. ¿Ven? Y entonces usamos Gauss. Phi igual integral de superficie del vector E punto n tongo de A. El vector E es de R rotongo, punto, y el dA, el n tongo de A, que es el ds, es R tongo de A. Pues, y hacemos el mismo cálculo anterior. ¿Ve? Nos queda integral de E de R de A, ¿no es cierto? Para esta superficie cilíndrica, en puntos de esta superficie cilíndrica, el valor de E de R es el mismo para cada punto de la superficie cilíndrica. Como el E de R es constante, lo sacamos fuera de la integral. Nos queda E de R por integral de dA. Ahí la integral de dA
nos da el área de la superficie cilíndrica, pero sin las tapas, ¿listo? Solamente cuánto mide el área de esta superficie. Y el área de esta superficie será el perímetro 2πr por L, por el largo, ¿no? Largo por ancho. Y nos queda entonces 2πr L por EdR. Este flujo, 2πr por L mayúscula y por EdR, es igual a la carga interior partido por epsilon 0. Por eso ponemos 2πr L EdR igual lambda por L partido por epsilon 0. Ese lambda por L representa la carga que está interceptada o encerrada por la superficie cilíndrica. ¿Listo? Despejamos el vector E, nos da lambda, dividido por 2π epsilon 0 R multiplicado por R tono. Y ese resultado ya lo conocíamos de antemano. Ese es el campo eléctrico entonces de ese hilo. Un ejemplo más, ¿no? Antes de irnos a descansar un rato. El campo eléctrico, ¿no?, de un plano infinito con densidad de carga uniforme, sigma. Aquí está el plano infinito, ¿no? Ese plano tiene una densidad de carga superficial sigma constante. Sigma significa carga por unidad de área. Cuando el plano es infinito, el campo eléctrico, ¿no es cierto?, es uniforme, vale lo mismo a un lado y al otro lado del plano. Porque como el plano infinito me divide el espacio en dos subespacios, uno a la derecha y otro a la izquierda, o uno arriba y otro por abajo. Pero en cada uno de esos subespacios el campo eléctrico tiene el mismo valor, es constante. Entonces ahí está dibujado el plano, ¿ves? Y a un lado del plano y al otro lado del plano, el campo tiene el mismo valor porque es uniforme. Aquí uno puede elegir como superficie Gauss, puede calcular uno aquí puede calcular el campo eléctrico E usando Gauss otra vez, ¿no? Elegimos entonces como superficie gaussiana una superficie cilíndrica, un cilindro, ¿no? Pero que esté en los dos lados del plano, para uno y para otro lado, tal como muestra la figura. El área basal es A. Una cara mide A, la otra cara también mide A. Y ese cilindro, ¿no?, esa superficie cilíndrica o cilindro, lo escogemos perpendicular al plano, ¿no? Si el plano es vertical, ese cilindro lo ponemos horizontal. La figura inferior nos muestra ese asunto. Y calculamos el valor del flujo a través de esa superficie cilíndrica. Si usted observa, las líneas de campo son rectas horizontales, perpendiculares al plano. Esas líneas de campo no cruzan el manto cilíndrico. No. Lo que sí cruzan o atraviesan son las caras del cilindro, la que está a la derecha y la que está a la izquierda. Entonces, si queremos calcular el flujo, ahí está phi igual, me faltó el igual, integral de E punto n tongo de A, nos queda integral de E por dA, porque como el E es constante, ¿no?, y tiene la misma dirección y sentido de n tongo en cada cara, nos queda E de A. Y como el E es constante, nos queda a una cara EA y al otro EA. Lo mismo. Igual Q interior partido por epsilon 0. Y entonces despejamos ahí el E, ¿no? Nos da sigma partido por 2 epsilon 0 K tongo. Eso porque el Q interior es la carga
que está encerrada, ¿no? Y la carga que está encerrada es la carga que está aquí, en esta parte del plano. Esta parte del plano es la que encierra la superficie. Entonces, esta es la carga interior, ¿no? Y para calcular esta carga interior que hay aquí, en esta parte, multiplicamos la densidad de carga por esta área, o sea, sigma por A. Por eso entonces aquí ponemos 2EA igual sigma A partido por epsilon 0. Despejamos o simplificamos el A y nos queda E igual sigma partido por todo epsilon 0 catón. Esta fórmula es la misma fórmula que nosotros tuvimos para el caso que nos resolvimos anteriormente, cuando calculamos campos eléctricos, ¿no?, para un plano. Estos son los casos que nosotros vemos, ¿no? Campos eléctricos de hilos, de esferas, ¿no?, de cilindros infinitos, ¿no?, de planos, ¿no? Esos son los casos que se pueden calcular a través de expresiones matemáticas sencillas, simples, ¿no? Otros casos, ¿no?, son más complicados y cuesta más, ¿no?, calcularlo, mucho más, ¿no? Hay otros casos más, ¿no?, en donde nosotros podemos calcular campos eléctricos, pero siempre, ¿no es cierto?, en todas esas situaciones en donde nosotros calculemos campo eléctrico de ley de Gauss, será situaciones en las cuales hay o simetría esférica, o simetría cilíndrica, o campos eléctricos uniformes, no otra situación, no. Nos queda pendiente todavía un ejercicio más, ¿no?, que lo vamos a hacer en la otra parte de la clase, ¿no?, porque no lo voy a empezar ahora porque quería cortado el ejercicio. Eso es lo que vamos a hacer. Y si nos alcanza el tiempo, ¿no?, vamos a empezar a trabajar, ¿no?, las propiedades de los cuerpos conductores. Los cuerpos conductores en equilibrio electrostático exhiben, ¿no?, una serie de características y propiedades muy importantes y que nosotros las utilizamos siempre para poder obtener otras conclusiones acerca de los fenómenos eléctricos. Ok, lo dejamos hasta aquí, ¿no?, por este momento. Vamos a descansar unos cuantos minutos, ¿no?,